En el video anterior hablamos acerca de la utilización de tecnologías antisentido y oligonucleótidos antisentido dentro de las células. Ahora procederemos con el siguiente tema, que es la utilización del ARN interferente y el proceso de la interferencia del ARN. Entonces, ¿cómo se diferencia la tecnología del ARN interferente con la tecnología de los oligonucleótidos antisentido? El ARN interferente tiene procesos más complejos para su creación y utilización dentro de la célula, en tanto que los oligonucleótidos antisentido bloquean lo que es la traducción del ARN mensajero. Los ARN interferentes pueden bloquear hasta la traducción y la transcripción del ADN en ARN. Entonces, vamos a empezar a hablar un poco del ARN interferente, pero primero tenemos que tener en cuenta algunos de los términos. ARN-I lo conoceremos como interferencia de ARN o el ARN interferente. El ds-ARN es ARN de doble hebra o ARN bicatenario. El dicer, o también puede ser conocido como cortador, es una enzima endonucleasa que corta el ARN bicatenario y lo convierte en ARN de corta interferencia. El ARN de corta interferencia es el que a nosotros nos va a servir para unirse al complejo de silenciamiento inducido por ARN y así provocar una interferencia en el ARN o en ADNs. Para esto también nos podemos auxiliar de la polimerasa ARN dependiente de ARN para crear muchos más ARNs bicatenarios. El PTGS es empalme genético post-transcripcional. Entonces este solo es una palabra diferente para llamar a la interferencia de ARN en plantas y hongos. El HC-Pro es una proteinasa de ayuda componente y esta inhibe la interferencia de ARN. Los miARN son microARNs, entonces son pequeñas moléculas de ARN no codificantes y estos cumplen una función similar a la del siARN. Los shARNs son ARNs de horquilla corta y estos mimetizan al miARN. Y el REGS es un siARN de restricción generado por enzimas. Primero empezaremos hablando del mecanismo celular del ARN interferente. Entonces, primero que todo, lo podemos dividir en dos fases. La primera fase es la fase de iniciación. Entonces, durante la fase de iniciación, tenemos como primer paso la formación del ARN bicatenario. El ARN bicatenario puede obtenerse de tres fuentes. La primera es virus exteriores que se replican con ARN bicatenario y esto desencadena el ARN interferente. Entonces un virus inyecta lo que es el ARN bicatenario al organismo que nosotros queramos que sea interferido su ARN o ADN. Luego tenemos el ADN del organismo que contiene secuencias que codifican microARNs, que sean medidores específicos para ARN interferente. Entonces podemos transcribir directamente el ARN o microARNs de genes en el genoma, como lo vamos a ver más adelante. Y la tercera forma es extraer estos ARN doble sentido de ARN mensajero que ha sido mal enrollado. Luego tenemos la segunda parte de la iniciación, que es cuando el ARN bicatenario, cuando este ya se ha introducido al organismo, se va a unir a una enzima endonucleasa llamada cortadora. Entonces la cortadora va a cortar estos ARN bicatenarios en pequeños segmentos que ahora se van a conocer como ARNs de corta interferencia, como los podemos apreciar aquí. Los ARN de corta interferencia se unen a una enzima que nosotros llamamos, y la vimos anteriormente, como la RISC, que es el complejo de silenciamiento RNA inducido. Es una ribonucleoproteína. Entonces esta
se ha unido al ARN de corta interferencia para avanzar a la siguiente fase, que es la fase número 2, que es la fase efectora. Entonces, con ayuda de una helicasa, desenrolla al ARN de corta interferencia para poder ser utilizado y que éste se una a los fragmentos de ARN mensajero para bloquear la transcripción o traducción y también para poder degradarlo. Ahora, dentro del organismo, el ARN interferente puede tener una amplificación. Con nosotros solos tener 50 moléculas o 50 fragmentos de ARN de corta interferencia, podemos destruir todo el contenido celular del ARN mensajero de un organismo o de una célula. Entonces, vamos a utilizar una polimerasa denominada RDRP, polimerasa de ARN que depende del ARN. Entonces, cuando nosotros ya hemos cortado nuestro trozo de ARN mensajero, este puede unirse a una enzima que les mencioné anteriormente, la RDRP, para poder, como vamos a ver aquí a continuación, sintetizar más ARN bicatenario a partir de esta secuencia que ya hemos cortado, porque este va a ser el complemento para crear el ARN bicatenario que nos va a servir para seguir haciendo el bloqueo de las traducciones y a seguir haciendo los cortes en el ARN mensajero. Y esta es la forma en la cual se amplifica el ARN interferente. Como ustedes ven, si yo sigo cortando, yo sigo creando más ARNs bicatenarios. Entonces, se sigue el proceso y pues puedo seguir haciendo lo que es mi objetivo, que es el bloqueo de la formación de proteínas dentro del organismo o el bloqueo de la traducción y transcripción de algún gen o algún ARN mensajero. Luego tenemos otra aplicación para el ARN interferente, que es la formación de heterocromatina por interferencia de ARN. Entonces, el ARN puede interferir en la expresión de genes de manera permanente. Esto es algo que nosotros no veíamos en los oligonucleótidos antisentido. Esto se hace de qué forma. Yo primero debo determinar mi cadena de ADN repetitivo. Cuando ya he determinado mi cadena de ADN repetitivo en una secuencia, yo tomo cuál es la parte de este ADN en específico que yo quiero que sea silenciada. Lo siguiente es, con la polimerasa que les había dicho, que es la ARN polimerasa que depende del ARN, creamos un ARN bicatenario. Este ARN bicatenario va a ser cortado, como habíamos dicho anteriormente, por la enzima cortadora. Y después esto se va a unir por el mecanismo anterior, como habíamos visto, pero esta vez se va a unir a una secuencia de ADN. Al unirse al ADN, vamos a lograr que se acerquen muchas más histonas transferasas e histonas modificantes de enzimas y también complejo silenciador. Entonces, cuando yo acerco muchas histonas al cromosoma, yo creo una heterocromatina. Las heterocromatinas son regiones de cromatina mucho más compactas. Entonces, al tener una estructura muchísimo más compacta, yo prevengo lo que es la transcripción de este gen repetitivo. Es decir, yo bloqueo la transcripción, así que yo no puedo producir ARN mensajero a partir de este ADN repetitivo que yo tengo aquí. Ok, el microARN y la traducción de genes. El microARN tiene y funciona con un mecanismo similar al cual funciona el ARN de corta interferencia. Entonces, los microARNs se usan más que todo para la inducción del silenciamiento o de la inducción del ARN interferente en mamíferos. Empezamos con un procedimiento en el cual yo determino la secuencia del ARN, del microARN que yo voy a necesitar y lo corto con una enzima llamada DROSHA.
Entonces, yo con esta, después de que yo he cortado mi ARN, tengo cadenas mucho más largas de ARN que se llaman microARN precursoras. Estas cadenas de microARN precursoras pasan ahora a ser unidas al cortador, a la enzima cortadora. Esta enzima cortadora va a venir y va a cortar la parte superior y la parte inferior de estos ARN, microARN precursores. Y luego vamos a seguir el mismo mecanismo anterior, en el cual esto se va a unir al RISC, esto lo va a desenrollar con una helicasa y después estos van a ser llevados a donde tengan que ser llevados, es decir, al ARN mensajero o al ADN. Entonces estos van a servir para degradar el ARN objetivo o también para impedir la traducción del ARN en proteínas. Ok, tenemos un ejemplo de qué forma podemos transportar el ARN bicatenario a un organismo multicelular. En este caso, el C. elegans, que es una lombriz. Entonces, esta lombriz se le puede introducir el ARN bicatenario de tres formas. La primera es que la lombriz coma bacterias que han sido infectadas con el ARN bicatenario. Como lo vimos anteriormente, este puede ser inducido a las bacterias por virus o bacteriófagos que son específicamente virus para bacterias. Lo siguiente, que es el B que vemos aquí, estos pueden ser introducidos dentro de un tubo de ensayo y estos con una disolución de ARN bicatenario y la lombriz C. elegans y por transferencia por medio de osmosis. Entonces estos entran al organismo. Estos primeros dos métodos no son tan efectivos. El método más efectivo es en el cual inyectamos el ARN bicatenario con una aguja a los huevos de esta lombriz. Entonces nosotros tenemos que entender algo, que este ARN bicatenario se puede estar siendo transferido desde la madre hasta los hijos de estas lombrices y también de las madres a los hijos de los mamíferos. Entonces si yo le inyecto a un organismo, este se va a seguir reproduciendo aún en los hijos o hijas que vaya a tener este organismo. Tratamiento in vitro con cortador para generar ARNs de corta interferencia. Ok. Yo puedo generar de manera in vitro, como nosotros vemos en el capítulo 4, hay varias formas y varios mecanismos para generación o reproducción de genes in vitro, un ARN de corta interferencia para poder ser introducido a las células de los mamíferos. Lo primero que tenemos que hacer es identificar el gen que queremos que sea suprimido por la interferencia de ARN. Listo. Ahora, vamos a amplificar estos genes con la técnica de PCR. Entonces, al amplificar yo aumento la cantidad de estos genes disponibles. Cuando yo lo aumento, yo voy a utilizar polimerasas que están disponibles en algunos fagios para poder hacer la transcripción desde el ADN hasta ARN bicatenario. Ya cuando yo tengo mi ARN bicatenario, yo agrego la enzima cortadora, pero esta vez la agrego por sí sola. Y esto me va a crear ARNs de corta interferencia. Directamente ya me los corta y me crea los ARN de corta interferencia. Y los agrego a las células de animales, donde estos van a seguir el siguiente proceso, que es unirse a la ribonucleoproteína RISC para ser desarrollados y para ser utilizados en aplicaciones dentro del cuerpo humano. Estas células de mamíferos pueden ser inducidas para activar el ARN de interferencia por medio de la expresión del ARN de horquilla corta. Este ARN de horquilla corta imita la estructura de los microARNs. Entonces, para lograr esto, se construye un gen para el ARN de horquilla corta en un vector. Este vector, basado en retrovirus, tiene dos secuencias complementarias de aproximadamente 20 nucleótidos, que forman un tallo separados por una región de bucle. El ARN de horquilla corta se puede transcribir como dos cadenas complementarias por dos promotores distintos en direcciones opuestas,
o simplemente se hacen como una transcripción con extremos complementarios interrumpidos por una secuencia que forma un bucle. En ambas construcciones, las secuencias complementarias se unen para formar una región de ARN bicatenario. Cuando el vector se transforma en una célula, el ARN de horquilla corta es transcrito y activa el silenciamiento génico. El promotor más común para expresar el ARN de horquilla corta in vivo es la enzima ARN polimerasa 2. Esta enzima es necesaria para crear ARN de horquilla corta que imita al encontrado normalmente en las células eucariotas. También estos vectores que expresan el ARN de horquilla corta tienen ventajas sobre el agregado de ARN de corta interferencia. ¿Por qué? El efecto del ARN de corta interferencia, al ser agregado a las células de mamífero, es temporal. Es decir, que una vez agregado y este desaparece, el efecto también desaparece. Mientras que el efecto del vector del ARN de horquilla corta transfectado a una célula de mamífero se mantiene, ya que este vector sigue produciendo ARN de horquilla corta durante un tiempo considerable. De igual forma, la expresión del ARN de horquilla corta puede controlarse utilizando promotores que son específicos para ciertos tipos de tejido. El ARN de interferencia se ha utilizado para estructurar y para estudiar todo el genoma en organismos modelo. Una biblioteca de ARN de interferencia expresa cada uno de los genes como ARN bicatenario. La mayoría de las proteínas codificadas por el ARN de interferencia se dirige al ARN mensajero que no tenía una función conocida antes. Entonces, estas bibliotecas tienen como finalidad demostrar cómo el ARN de interferencia puede vincular un gen particular a un proceso celular específico. Para poder construir estas librerías, los genes del organismo de interés son aislados como clones de ADN complementario. El ADN complementario es muy utilizado para clonar genes eucariotas en procariotas. Ok, entonces, estos clones de ADN complementarios son luego amplificados usando PCR. Esta es una técnica que es rápida y económica y se utiliza para copiar pequeños segmentos de ADN. Debido a que los genomas han sido secuenciados, los cebadores de PCR, que son específicos para cada gen, están diseñados con características especiales. Es decir, están diseñados para agregar dos promotores diferentes en los extremos de cada gen. Como podemos observar en la imagen, cada clon en la biblioteca debe tener dos promotores diferentes que refuerzan o rodean la región de codificación. Como observamos, en el extremo 3' se tiene una polimerasa T7, que es como nuestro promotor, y en el extremo 5' se tiene una T3 polimerasa. Los productos de PCR se clonan luego en un vector adecuado. Cuando el vector está presente en una célula con ambos promotores, el T7 y la T3 polimerasa, tanto el transcrito sentido como el antisentido se transcriben para cada uno de los clones. Estas dos cadenas se unen espontáneamente para formar ARN bicatenario, que es quien activa al ARN de interferencia. Ahora, para sistemas de mamíferos, las librerías de ARN de interferencia deben ser construidas con ARN de interferencia corta o con ARN de horquilla corta, en vez de utilizar ARN bicatenario. Esto es porque el ARN bicatenario es tóxico. Entonces, se utilizan dos métodos alternativos para construir estas librerías. El primer método es sintetizando químicamente ARN de interferencia corta para cada uno de los genes que será representado en la librería. Cada uno de los ARNs de interferencia corta se agrupa, como ven aquí, y se clonan en un vector apropiado. El vector debe tener los promotores y terminadores necesarios para expresar los ARN de interferencia corta como ARN bicatenarios.
Estos promotores por lo general son dos ARN polimerasa que transcriben las cadenas sentido y antisentido de los ARN de interferencia corta. Luego, estas secuencias se unen y forman ARN de interferencia corta ya expresado correctamente. Este vector también debe contener otras secuencias agrupadas como genes resistentes a antibióticos y un origen de replicación para células de mamíferos y bacterias. La segunda forma en la que pueden construirse estas bibliotecas implica el uso de enzimas de restricción para generar pequeños fragmentos de ARN de horquilla corta. Las bibliotecas generadas por enzimas de restricción comienzan con genes únicos o múltiples que van a estar representadas en la biblioteca. Ya sea que se use una muestra grande o una pequeña de genes, la técnica comienza con una cadena, con ADN complementario bicatenario. Esto genera muchos fragmentos diferentes para cada gen, como podemos observar en la imagen. Cada uno de estos segmentos debe recortarse al mismo tamaño. Entonces, para lograr esto, se unen a un lazo de horquilla 3' que tiene un sitio para la enzima de restricción M1. Esta enzima es quien corta exactamente 20 nucleótidos del extremo 3' de su secuencia de reconocimiento, haciendo que cada fragmento tenga la misma longitud como podemos observar. Ahora, para poder obtener muchas copias de ARN de corta interferencia de estas construcciones aleatorias, se convierten en bucles bicatenarios. Una horquilla de 5' se liga en el extremo cortado por la enzima M1. Ahora, un ADN polimerasa luego convierte el bucle en ARN bicatenario. Esta polimerasa puede separar los hilos en regiones de doble cadena y sintetiza una segunda cadena para todo el círculo. Como la ADN polimerasa desplaza al ADN bicatenario, esta continúa dando vueltas haciendo un largo concatémer para cada bucle, como podemos observar en la imagen. Este sería nuestro concatémer. Luego, este concatémer se digiere con BGL2 y MLY1 para generar dos fragmentos de genes complementarios conectados por el bucle 3', que sería este de aquí. El bucle 3' es luego acortado por digestión con esta otra enzima de acá, que es la BAMH1. Y los dos fragmentos se unen. El producto final se clona en un vector que transcribirá el inscrito en una cadena de ARN. Las dos secuencias complementarias se unen y forman ARN de horquilla corta, que es procesado a ARN de corta interferencia por medio del dicer. Bien, ahora, ¿de qué forma pueden ser analizadas estas librerías? La primera forma que tenemos es mediante el uso de las placas de positivos múltiples. Estas placas usan una secuencia de código de barras en el ARN de horquilla corta para identificar qué clon corresponde a cada gen. Esta secuencia son de aproximadamente 20 nucleótidos de largo y es única para cada clon. Entonces, la librería primero es transformada en un gran número de células. Estas células son inoculadas en los pocillos de placa. Luego, un número definido de células entran en cada pocillo para que solo el ARN de interferencia corta específico sea encontrado en cada pocillo. Luego, estas células, para finalizar, se analizan para detectar cualquier síntoma notable. Ahora, otra forma en la que se pueden evaluar estas librerías es mediante microarrays de células vivas. ¿En qué consiste este método? Consiste en detectar cada clon en portaobjetos en un microarray. Luego se agregan células vivas y toman el ARN de interferencia corta o el ARN de horquilla corta en estos lugares.
El cambio en el fenotipo celular sobre un punto corresponde a un ARN interferencia corta particular.